Ya. Ok. La anterior clase estábamos viendo ya el procedimiento, la culminación del procedimiento del recurso de alzada. Hay unos detalles que vamos a ver. Dentro del curso del recurso, tenemos que culminada el término probatorio, teníamos los 40 días, de los cuales son 20 días para alegatos, luego para la emisión de la resolución de alzada. Ahora, en ciertas ocasiones, los recursos requieren de un tiempo adicional para su análisis, dada la complejidad del mismo, porque los antecedentes son ampulosos, hay bastantes agravios y se tienen que revisar en función a los antecedentes. De esa manera, se emite un auto de ampliación. Obviamente, antes de que culmine la fecha, se emite este auto en el que se puede ampliar por otros 40 días más, por una sola vez. Dentro de esos 40 días no implica que vamos a tener nuevamente 20 días de alegatos. No. Culminó ya la fase de alegatos, teníamos los 20 días, pero dentro de eso, en el transcurso de la elaboración de la resolución, se requirió más tiempo y se amplía por otros 40 días más. Este acto es notificado a ambas partes y, culminado el mismo, se emite la resolución del recurso de alzada, disponiendo la revocatoria total o parcial, confirmatoria o anulatoria. ¿Ya? El Código Tributario, en su artículo 212, nos indica las clases de resoluciones: revocatoria total, confirmatoria, etc. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden ingresar a la página de la IT, como pueden ver acá en la pantalla. Esta es la página, esta es la dirección, it.gov.bo, y se cuenta con que vamos a ingresar para que... Esta es la página principal. Acá tenemos la opción de registro público. Ustedes ingresan, les despliega otra ventana y pueden ver las resoluciones de las ARIT Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y las de recursos jerárquicos. A ver, entramos a la gestión 2021 y el que guste, a ver, dígame un número. Vamos a ver cómo has resuelto la general. Cualquiera de ustedes, dígame un número. ¿4? Ok, el 4. Tenemos la resolución de recurso jerárquico 1201. Esta ha sido emitida el 7 de septiembre. Acá tenemos el detalle, la resolución del recurso de alzada, contra el cual se ha impugnado, el contribuyente y cuál es la gerencia. Y nos vamos hasta el final de la resolución, donde está confirmando el acto. Confirma la resolución del recurso de alzada. En este caso, está anulando, tomando en cuenta que la resolución de alzada anuló obrados hasta la vista de cargo. Y en la parte final nos menciona todo de conformidad al artículo 212, parágrafo 1, inciso B. Es el artículo 212, parágrafo 1, inciso B, que está confirmando la resolución de alzada. ¿Ya? Podemos ver de otra regional. Veamos la Santa Cruz. Veamos.
Igual, cualquiera de ustedes, dígame un número. El 70, doctor. Veamos, 70. Aquí está. La resolución de alzada igualmente nos indica quién ha sido el recurrente, la administración y el acto impugnado. El número de expediente, y esta resolución fue emitida el 26 de agosto de 2021. Vámonos a su parte conclusiva, resolutiva mejor dicho, y dispone a anular obrados hasta la resolución administrativa impugnada, toda vez de que no cumplió con los requisitos del artículo 28 y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Acá nos dice de conformidad al 212, inciso C. Artículo 212, parágrafo 1, inciso C, anulatorias con reposición hasta el vicio más antiguo. Bueno, como ven, esas son las únicas formas de resolver. No hay mezclados, es decir, confirmo una parte resolutiva del acto impugnado, pero anulo esta otra, digamos. No hay ese mix, se puede decir, si vale el término, ¿ya? Es específico el código donde nos dice revocatoria total, es decir, que ya el acto administrativo impugnado ha sido desvirtuado conforme a los argumentos y agravios del contribuyente. Revocatoria parcial, bueno, en función, supongamos, de una deuda tributaria donde ha dejado vigentes las facultades de determinación y la deuda tributaria de los periodos enero, febrero, marzo del IVA-IT. En cambio, abril, mayo, junio, julio los ha dejado sin efecto. Es decir, que ha verificado la documentación y constató de que no existiría deuda por esos periodos. Entonces, es parcial la revocatoria. Confirmatoria, obviamente, el acto ha sido correctamente emitido. En cambio, anulatoria es a causa de algún vicio de nulidad que se haya detectado durante el procedimiento, como habíamos visto en el ejemplo de la resolución de Santa Cruz. Ya. Ahora, viendo la cartilla, bueno, tenemos que las resoluciones de recursos de alzada pueden, una vez notificadas, lo que les decía, en secretaría de la ARIT, da lugar a la rectificación, aclaración, lo que les comentaba, algún concepto, algún detalle que, digamos, no haya sido contemplado, se volcaron los números o el nombre, cosas que se pueden rectificar, pero no van a modificar en el fondo. Esta rectificación, no, lo que les decía, no es un mini jerárquico ni es un pre-jerárquico. Me explico. Algunos contribuyentes o la propia administración, cuando presentan su memorial o nota de rectificación, aclaración, es como si ya estuvieran objetando el contenido de la resolución del recurso de alzada, lo cual es un actuar incorrecto, pues en esta rectificación debo hacer notar algunos errores
que se habría incurrido, como les he comentado, pero no voy a atacar el fondo como tal. No voy a decir, no ha considerado la prueba y que ha sido presentada, que esto es totalmente vulneratorio a mis derechos. A ver, esta fase no es para eso. Cuando se quiera demostrar o fundamentar los agravios que ha ocasionado la resolución del recurso de alzada, lo haré en mi recurso jerárquico. Pero esta rectificación no es una, como les decía, un pre-jerárquico para luego decir, en la rectificación, por si acaso, ya he argumentado que se han vulnerado mis derechos. No, no es esa la manera correcta de actuar. ¿Ya? Una vez presentado, entonces la autoridad regional cuenta con el plazo de 5 días para resolver el mismo y se procederá a la notificación también del auto, rectificando o aclarando o no dando lugar a la rectificación aclaración, toda vez de que no se habría detectado ningún concepto oscuro. Acá vamos a ver más en específico. Acá. Rectificación y aclaración de resoluciones, artículo 213, nos indica la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar, esto es lo más importante, sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión que se hubiese incurrido. ¿Ya? Lo que se modifique no va a cambiar la decisión, en pocas palabras. Así que, si bien pueden detectar algún error material, es bueno que lo hagan notar. Pero si no están de acuerdo, esta no es la vía. Directamente interpongan su recurso jerárquico. Hasta acá, ¿alguna pregunta del procedimiento de resolución del recurso de alzada? Sí, por favor, ¿podría decirnos algún ejemplo del artículo 12 que nos menciona sobre con reposición antigua? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Está muy bajito tu audio, por favor. Doctor. Sí, a ver. Le consultaba sobre el artículo 212 que nos mencionó. ¿Algún Sí. ejemplo que nos pueda dar con reposición hasta el vicio más antiguo? Ok, buscaremos entonces una resolución de alzada. A ver, veamos. Ahorita no sé, pero a ver, ingresemos al azar. Si es que alguno nos sale. Acá está. A ver, tenemos acá anular obrados hasta el vicio más antiguo. Acá es hasta el acta de reconocimiento de informe de variación de valor. Esto es un caso aduanero para que se emita una nueva acta de reconocimiento. Esto a causa de que fue, a ver, veamos, es un vicio de nulidad. Ya. Este es un procedimiento de variación de valor ante la aduana nacional. No sé si habrán visto alguno en este diplomado, pero es una forma en la que la administración determina el valor de las mercancías. Cuando alguno de ustedes, en pocas palabras, se los voy a hacer muy resumido.
Si alguno de ustedes se dedica a la importación y le inician un procedimiento de variación de valor y verificado su documentación de soporte, ustedes cuentan la factura que han comprado, supongamos no sé, de China ya. De China, entonces compraron accesorios para la computadora, mouse, micrófonos, etcétera. Y dada la cantidad que han comprado, digamos 1000 unidades de cada uno, ahí está el precio unitario, supongamos a 50 centavos de dólar, y el total. La administración aduanera indica que esos valores, según su base de datos, son superiores a lo que ha declarado el contribuyente en su declaración de importación. Y producto de ese hecho le repara una deuda bajo este procedimiento de variación de valor. De modo que, analizados los antecedentes, la autoridad regional ha dispuesto que no se cumplieron con los procedimientos y normativa nacional como supranacional, como acá tenemos la resolución 1684 de la Comunidad Andina. Y acá es lo que ya concluye la ARIT, toda vez de que los actos administrativos deben contener una causa, objeto y fundamento para una defensa adecuada del contribuyente conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo. Se concluye que el acta de reconocimiento de valor carece de fundamentación respecto a la identificación clara, precisa y fundamentada del origen de la duda razonable. Bien. Posterior a un análisis que se haya hecho del contenido del acto administrativo y en función a la normativa tanto nacional como supranacional que les decía, la administración tiene que exponer fundadamente el origen de la deuda y por qué se está determinando de una determinada manera. En cambio, en este caso, la administración aduanera no lo hizo y lo que amerita es la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, el cual sería el acta de reconocimiento o informe de variación de valor. ¿Ya? ¿Por qué este es el vicio más antiguo? Porque si verificamos los antecedentes de lo que ha sucedido, tenemos acá los antecedentes. De la revisión del mismo tenemos, en esta fecha se ha presentado esta DUI. En febrero de 2021 se emitió el acta de reconocimiento que ha sido anulada. Ha presentado descargos el contribuyente, se ha emitido un informe y posterior se emitió la resolución determinativa que ha sido objeto de impugnación. ¿Ya? Si anuláramos hasta la resolución determinativa, un vicio anterior aún estaría vigente, es decir, el acta de reconocimiento. Pero al haber detectado un vicio hasta este acto administrativo, entonces amerita anularlo. No tendría sentido anular únicamente la resolución determinativa, porque aún dejaríamos un vicio y la administración volvería a emitir una resolución determinativa y sería absurdo en una segunda impugnación anular hasta el acta de reconocimiento. Es decir, ¿para qué vamos a hacer en simples palabras, toda una vuelta para anular en una segunda impugnación hasta el acta, si podías haberlo hecho en la primera impugnación? ¿Ya? Esto también depende del contribuyente que detecte un vicio. Si no expresa un agravio en función
a un vicio de nulidad, sea por la notificación o por la falta de fundamentación o cualquier otro elemento que deba ser subsanado, entonces no, la ARIP tampoco puede de oficio anular por anular. Debe haber un mínimo fundamento, y mejor aún si es que está bien desarrollado, la causal de nulidad. Ahora, se han dado casos en los que el código tributario, vamos a verlo, el código, ¿dónde está? Tenemos el artículo 99. Yeah. Nos dice acá que vencido el plazo de descargo previsto en el artículo anterior, es decir, vencido el plazo de descargos ante la vista de cargo, se dictará y notificará la resolución determinativa dentro del plazo de 60 días. Esto es en un proceso de fiscalización que comúnmente lo hace el Servicio de Impuestos Nacionales o cualquier otra administración tributaria que emita este tipo de acto. Pero vámonos por el Servicio de Impuestos Nacionales. Si en caso ustedes verifican que esta resolución determinativa fue emitida y notificada pasados estos 60 días, a ver, les consulto, ¿es una causal de nulidad de la resolución determinativa? Tengo que anotar participación, colegas, así que participen. No hay problema si se equivocan. No es que si dicen una respuesta incorrecta les bajo puntos, no. Sino, Doctor, buenas estamos acá para... noches. Hola, ¿qué tal, Silvana? Doctor, si es que no presenta descargos en el plazo de 60 días, ¿a eso se refiere? No. Acá vemos que notificada la vista de cargo tiene el plazo de 30 días para presentar descargos. Vencido estos 30 días de descargos, la administración tiene 60 días para emitir y notificar la resolución determinativa. Pero ¿qué pasa si lo hace, supongamos, al día 80 o al día 100? ¿Esto es una causal de nulidad de la resolución determinativa? Sí, sí sería, porque no estaría cumpliendo con el plazo establecido de 60 días. Muy bien. ¿Quién dice lo contrario? Todos están de acuerdo con Silvana. Gracias, Silvana, por tu participación. Participación, doctor. Sí, estoy anotando. Ahí está. Sería igualmente, concuerdo con mi compañera, porque además, a partir del día 61, causaría un daño económico al Estado. Por tanto, el fiscalizador debería de hacerse responsable por esa deuda que no se ha cobrado debidamente o que se está haciendo en plazos indebidos. Ok, ya, o sea, es nulo la resolución determinativa y ahora no le cobramos al contribuyente, sino al funcionario. Debería de repercutir por no haber cumplido lo establecido. Ajá. Muy bien, gracias por tu participación. ¿Quién más? ¿Quién quiere opinar? Yo tengo una pregunta. Si Sí. se le da ese plazo de 60 días, no puede pedir una, ¿cómo se dice? ¿Prórroga? Sí, una prórroga de unos días más, así como lo hacen en el recurso de alzada. En este caso sí podría
solicitar la administración una ampliación, pero si no existiera esa autorización por parte del presidente de Impuestos Nacionales, entonces tiene que emitirla dentro del plazo. Muy bien, gracias, doctor. Ya. Ok. Te anotaré primero participación, Miriam Rodríguez. Ok. Pues a los que estuvieron de acuerdo con la primera opinión, les tengo malas noticias. No es una causal de nulidad. ¿Por qué? El artículo 99 en ninguna parte indica que vencido el plazo o en caso de incumplimiento del plazo de 60 días, de causal la nulidad. Y esto en función a qué? Al principio de legalidad. El principio de legalidad, uno de los elementos es el de taxatividad, es decir, que esté contemplado en la norma tanto las sanciones, las contravenciones, así también las causales de nulidad. En este caso, el Código Tributario no ha previsto que si la resolución determinativa fue emitida posterior a los 60 días, sea considerado como un vicio de nulidad, ¿ya? Así que si son notificados con una RD y verifican que ha sido posterior a los 60 días, no va a progresar su argumento de nulidad, ¿ya? Esto únicamente va a dar lugar a que el cómputo de los intereses, como acá indica, en caso que la administración no dictara dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día que debió dictarse hasta el día de la notificación. Ese es el único, si vale el término, beneficio que se puede objetar producto de la emisión extemporánea a los 60 días, pero no es una causal de nulidad, ¿ya? Hay resoluciones de recurso jerárquico que se han pronunciado sobre este aspecto y, bueno, ¿qué se dispuso? Evidentemente ha sido fuera de plazo. Lo que corresponde entonces es iniciar un proceso administrativo interno contra el funcionario que incumplió con sus obligaciones. Será ya una responsabilidad administrativa del funcionario conforme al reglamento interno de personal o tal vez la ley SAFCO. Y bueno, esa será la sanción al funcionario, pero tampoco es que se le va a cobrar a él la deuda. En relación a la segunda participación, no se le va a cobrar al funcionario esa deuda, sino que va a continuar contra el contribuyente, pero como acá les decía, ya no ingresará dentro de la deuda tributaria sus intereses desde el día 61 hasta el día que me ha notificado, ¿ya? Eso para aclarar. Doctor, y en su experiencia, Doctor, ¿se repiten doctor, esos buenas casos? noches. Entonces, si usted menciona que no está específico en ese artículo, en el artículo 99, ¿qué pasa si pasa de los 60 días? Entonces, ¿cómo rezarse, digamos, la administración, ese vacío? ¿Cómo justifica? La verdad es que no justifica la administración porque emitió de forma extemporánea.
Sería un justificativo absurdo, digamos, la recarga laboral. O puede ser que haya, pero no es un justificativo para que ahora te considere esta emisión extemporánea y que aún puedas cobrar esos intereses vencido el plazo de los 60 días, ¿ya? Nuevamente, acá viendo el artículo, nos indica, no se aplicarán intereses sobre el tributo desde el día que debió dictarse, es decir, desde el día 61 hasta la notificación, porque puede que haya pasado inclusive un año desde que venció los 60 días hasta que me ha notificado. Sucede en casos así. Ante ese escenario, objetarán ustedes que no se me debe cobrar tributo, intereses, mejor dicho, sobre el tributo desde el momento que tenía la administración el plazo fatal hasta que se me ha notificado. Esa es su defensa, por un lado. Y por el lado de la administración, por más justificativo que me diga que se ha perdido el expediente, que no podíamos encontrar, que no sé, recarga laboral, etcétera, no interesa. No interesa. Vamos a, como etapa de impugnación, vamos a seguir revisando la resolución determinativa a objeto de comprobar si ha sido correctamente emitida o no. Y si la deuda que se está determinando está debidamente sustentada y fundamentada, ¿ya? Y además de eso, no se puede hacer nada más. La AIT no se puede inmiscuir en el procedimiento interno que le puedan realizar al funcionario o los funcionarios que hayan intervenido en la emisión de esta resolución determinativa, ¿ya? Eso es netamente ya de cada administración. La AIT se va a dedicar a analizar y verificar si es correcta la deuda que se ha determinado en este acto, o quizás se detectó un vicio de nulidad. Bueno, eso ya va a depender del análisis, ¿ya? Y perdón, había una persona más que estaba queriendo intervenir. Ya, doctor, gracias. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Eso de la falta de cumplimiento dentro de los 60 días, ¿se repite a menudo así en la práctica? Claro que sí. A ver, les comento antes de anotaré. Ya te anotó. La anterior compañera que se llamaba, no me anoté su nombre. Mildred, doctor. Mildred Maldonado, aquí estás. Pues les comento que sí pasa esto. Y como anécdota, antes de los conflictos sociales, se tenían los proyectos de consultores que se contrataban en el Servicio de Impuestos Nacionales. Y su contrato, por lo general, vencía hasta el 31 de diciembre de la gestión. Y culminado el mismo, ya dejaban los procesos en el estado en que se encontraban, hasta que se reasigne a un nuevo funcionario o se verifique toda la documentación que está dejando este consultor, se reasigna a otra persona o esperan a que exista un nuevo proyecto de consultores y den continuidad a estos expedientes, puede haber pasado ese plazo de 60 días. Hasta que el nuevo consultor o funcionario se haga cargo, revise los expedientes, emita y notifique la resolución determinativa, ya pasó los 60 días. O puede darse el caso de que ya venció los 60 días. Ahora los remito al otro proyecto que hay de notificadores. Y esos notificadores también
únicamente se dedican, como dice su proyecto, a notificar y tal vez van relegando algunos actuados y pasa otro mes más. Se han dado casos e inclusive ante este cambio también en algunas alcaldías donde entró un nuevo alcalde, se están recibiendo recursos de alzada contra actos que han sido emitidos en la gestión 2020 y que recién los están notificando. Entonces, hay casos, se dan de esa manera. Y bueno, conocido el mismo, si hay algún reclamo, bueno, pues está en todo su derecho el contribuyente a impugnarlo. ¿Ya? Pero no se olviden de estos detallitos que quizás confirman la resolución determinativa, ¿no? En el peor escenario para el contribuyente, confirmaron la heredad. A momento de cobrar la deuda, se debe hacer notar a la administración que no cobre estos intereses, toda vez de que habría sido emitido fuera de los 60 días. Hay que reclamar, no hay que quedarse callado porque la administración va a ver, me ha confirmado la AIT, voy a actualizar mi deuda y ¡pa! Esto es lo que debe pagar. A ver, un momentito, hay que decir. No me tienes que cobrar por esto. Esto es tu negligencia por no haberlo emitido dentro de plazo. Y mejor si es que lo señalan en sus recursos. ¿Ya? No se olviden de esos pequeños. Doctor, buenas noches. Lo mismo que ha pasado con las prórrogas que ha habido el año pasado con el tema del IUE. Porque lo han actualizado, igual te han ido cobrando el mantenimiento de valor e intereses. Ya, sí, bueno, en ese caso igual, si corresponde esta observación, es bueno hacerlo notar. ¿Ya? Continuamos. Ya, se ha notificado y bueno, vámonos al recurso jerárquico ahora. Para ello tenemos el artículo 195, parágrafo 3, donde el recurso solamente es admisible contra la resolución del recurso de alzada. ¿Ya? En los requisitos, lo vamos a ver acá, son los mismos tanto para la interposición de alzada como jerárquico, los que les expliqué en la anterior clase. Señalamiento del recurso. Ahora va a ser interpones recurso jerárquico. ¿Ante quién? A ver, nos han notificado con una resolución de alzada. Estamos señalando que estoy interponiendo un recurso jerárquico. Asimismo, debo señalar la autoridad ante la que se interpone. ¿Contra quién interpongo? ¿Contra el director de la ARIT o contra el director de la autoridad general que va a resolver el jerárquico? ¿Cuál pongo? Doctor, buenas noches. Contra la autoridad de la ARIT sería en un recurso jerárquico. Exacto. Te anotaré, Alberto. Evidentemente es contra el director de la autoridad regional porque es contra él al que debo interponer mi jerárquico, porque no puedo llevarlo a La Paz y presentarlo ante el director o directora general, ¿ya? Sino es ante quien ha emitido la resolución de alzada. Bueno, las generales de ley, si es una persona jurídica, ya no es necesario volver a presentar el testimonio de constitución o los documentos que respaldan la personería de la empresa,
pero hay que señalar que sí se ha adjuntado en el recurso de alzada. No se olviden eso, porque hoy acabo de ver en un recurso jerárquico que el contribuyente en un otro sí decía adjunto poder de representación XX, asimismo testimonio de constitución número tantos en fotocopia legalizada. Y yo veo el jerárquico y no me está adjuntando nada de eso. Pero veo que en el expediente sí está. Entonces, ustedes no deben decir adjunto porque no está físicamente adjuntado, sino solicito que se considere los documentos que acreditan la personería de la empresa tantos que ya fueron adjuntados al recurso de alzada y que cursan de fojas, no sé, pues 1 a 25. Entonces, ya sé que has acompañado en legalizado, está, y si en caso cambiaste de un apoderado o de representante legal, bueno, pues entonces en ese caso sí adjunta el nuevo poder de representación. Pero si sigue siendo la misma persona como representante y quien está firmando, quien ha firmado desde el inicio del recurso de alzada, de igual manera indicar que se adjuntó el poder de representación cursante a fojas tantos a momento de interponer el recurso de alzada. Cuando se haga el cambio de poder, bueno, ahí sí hay que adjuntar el nuevo, ¿verdad? Eso como un detalle. Indicación de la autoridad que dictó el acto. Bueno, este es de la autoridad regional. Ejemplar original o copia del documento que contiene. De la misma manera, indicar que la resolución del recurso de alzada cursa o se encuentra arrimada al expediente. Si nos vamos al ejemplo de esta resolución de recurso de alzada. Vamos a señalar que la resolución de recurso de alzada se encuentra arrimada al expediente ARID SCZ 362-2021. Perfecto, ya no hay necesidad de adjuntar tu copia con la que te ha notificado o adjuntar una fotocopia de la misma, ¿ya? Ahora, si es que ustedes desean, no, pero cuidado, me observan, adjuntaré por si acaso, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero para no gastar en fotocopia, papel, etcétera, mencionen que está en el expediente y mejor aún en las fojas en las que se puede encontrar ese documento. Detalle de los montos impugnados. Bueno, si revocó parcialmente la ARID, ustedes se expresarán agravios contra los montos que aún les resulta perjudiciales, ¿ya? Fundamentos de hecho y de derecho, fijando con claridad su petición. Ahora, este apartado nos indica fijando con claridad la razón de su impugnación. Ahora están impugnando la resolución de recurso de alzada. No están impugnando, si vamos al ejemplo, no están impugnando en esta resolución, como les digo de ejemplo. No están impugnando la resolución determinativa. Es decir, ya en alzada se ha impugnado eso. Ahora, ¿qué te toca expresar agravios? Contra esta resolución de alzada. Indicarás que la ARID me ha vulnerado los derechos porque he presentado, puedes hacer referencia a lo que ha pasado ante la alcaldía, aduana, etcétera. Y puedes indicar que la ARID no ha tomado en cuenta mis pruebas con las que demuestro que me corresponde el crédito fiscal o con las que demuestro que he pagado el impuesto a vehículos automotores, etcétera. O no ha analizado el agravio que he planteado en mis recursos de alzada referido a la
al vicio de nulidad de notificación del auto inicial de sumario contravencional. Es decir, tienen que atacar ahora la resolución del recurso de alzada. Está bien que hagan mención a lo que ha pasado en sede administrativa. Pueden traer a colación, pero no es que le cambien el título, resolución de recurso de alzada, ahora le pongo el recurso jerárquico, y nuevamente es como si estuviesen impugnando nuevamente el acto de la administración tributaria, ¿ya? No sé si me dejan entender, porque han sucedido casos y todas estas aclaraciones se las hago por experiencia, ¿ya? No es porque me estoy inventando. Sucede me ha sucedido, o sea, mejor dicho, he visto y he leído los recursos jerárquicos de los contribuyentes que quizás no han tenido un buen asesoramiento y nuevamente están objetando la resolución determinativa. Y obviamente se analizarán algunos puntos, pero al no existir más agravios contra la resolución de alzada, al final se termina confirmando. ¿Por qué? Porque no me has objetado el pronunciamiento de alzada. ¿En qué te ha afectado? No me has dicho nada de eso. Entonces, ¿sobre qué la autoridad general se va a pronunciar? Si no hay una materia de análisis ni elementos a ser considerados, ¿ya? Veamos esta resolución, digamos, de la ARIT La Paz. Se ha impugnado un proveído, ¿ya? ¿Qué ha dispuesto? Ha dispuesto confirmar el proveído, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la solicitud de notificación electrónica de la resolución determinativa. Si yo sigo en desacuerdo, bueno, pues voy a decir acá, a ver, se ratificaron las pruebas. Voy a indicar, la ARIT no ha analizado el artículo, vámonos al código. Aquí está. Notificación. Podemos entonces decir, la ARIT no ha analizado correctamente el artículo 83 bis de la notificación por medios electrónicos, toda vez de que no correspondía que se practique por este medio, sino de manera personal. Es decir, que ustedes están insistiendo en la nulidad de la notificación y aún consideran que debió ser notificada de manera personal o por cédula, pero no así por medios electrónicos, toda vez de que, no sé, no cuento con señal de internet, en ningún momento autorizado a la administración a que se me notifique de esta manera, o no he otorgado un correo electrónico, no sé, he dado de baja mi NID y ya no tengo acceso al buzón tributario, etcétera. Van a seguir reclamando en ese sentido, pero ya no va a ser contra el acto primigenio, ¿ya? Tomen en cuenta ese detalle para no incurrir en algún error al momento de interponer su jerárquico. Ahora, tenemos que veamos primero el recorrido ahora del jerárquico. Se interpone dentro de los 20 días desde la notificación de alzada y puede ser de la misma manera rechazado, admitido u observado. En el caso de rechazo, sea porque no se ha cumplido con los requisitos o porque no ha sido subsanado dentro de los 5 días, no procede un recurso jerárquico. Es decir,
se emite un auto de rechazo. Contra ese auto de rechazo no da lugar a un recurso jerárquico porque la norma es textual y específica porque solo se interpone contra las resoluciones de recurso de alzada. Pues este auto de rechazo no está resolviendo nada en el fondo. Entonces, ¿ustedes qué van a objetar? ¿Ya? Por consiguiente, en caso de interponer un jerárquico en contra de auto, no se remitirá obrados a la JIT. Evidentemente, ustedes pueden decir, no, yo he interpuesto el recurso jerárquico y que se remitan antecedentes. Ahora la general tiene que pronunciarse sobre este aspecto. No, no se va a pronunciar porque no estás interponiendo contra el recurso de alzada, sino estás objetando tu auto de rechazo. Y la ARIT, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a responder a ese mal recurso jerárquico, le va a indicar con un proveído que no procede y que se notifique además del archivo de obrados. No va a hacer más nada la autoridad regional. No va a remitir obrados. ¿Ya? Si no me equivoco, tengo un ejemplo acá. Lo tenía acá un ratito. Ahí. Bueno, se me fue. Ya. Pero si es que encuentro el ejemplo para la próxima clase, lo voy a compartir. Continuamos. Una vez de que se ha admitido el recurso, se remite, la autoridad regional remite todo el expediente en el plazo de 3 días desde la notificación con la admisión del recurso. Notificado la admisión, entonces, todos los documentos que hayan sido adjuntos al recurso de alzada, sean empastados, CDs, no sé, talonarios de facturas, etcétera, todo eso tiene que ser remitido a la autoridad general. No se queda nada la ARIT con ninguna documentación. Todos los remite, el expediente, todos los obrados. Ya no tiene nada más que hacer, ahora se encarga la autoridad general. ¿Ya? Se emite la radicatoria ante la autoridad general y en esta radicatoria se tiene el plazo de, ahí indican los plazos para emisión de resolución, para presentar pruebas, la fecha en que fenecen los alegatos, etc. Y solo pueden presentarse pruebas de reciente obtención desde la notificación con la admisión del recurso. Este será el plazo para pruebas de reciente obtención. Como les decía, tienen que ser reciente. Tal vez mientras estaban resolviendo, emitiendo el informe y la respectiva resolución de alzada, he podido contar con una prueba que no le he podido presentar en etapa probatoria. Y recién me han otorgado una certificación, un formulario, cualquier documento que estaba esperando, pero no le he podido presentar en etapa de alzada. Ahora lo haré en etapa jerárquica y para ello, obviamente, se solicita un juramento de reciente obtención. Presento prueba y solicito juramento de reciente obtención. ¿Ya? Ya, estos son algunos elementos en el jerárquico. No se pueden ingresar nuevos elementos. Si he planteado solamente que en mis recursos jerárquicos solamente indiqué aspectos de fondo en cuanto a que no corresponde la multa por la clausura. Ya.
no correspondía a la clausura de mi establecimiento. Pero ahora en jerárquico digo, por si acaso, también la notificación con la resolución sancionatoria está viciada de nulidad. A ver, un momentito. La autoridad general va a analizar y leer el recurso de alzada. ¿Qué aspectos se has planteado como agravios? Solamente has objetado que no te correspondía la sanción de clausura. Y ahora, ¿por qué recién estás objetando la nulidad? Por más de que ustedes consideren que no, pero es otro recurso, debiera admitirme. No, alzada se ha pronunciado sobre la sanción de la clausura. Ahora, jerárquico no se puede pronunciar en única instancia sobre un nuevo elemento que recién lo estás planteando. Y ante ese nuevo elemento no te va a dar curso. Te va a indicar que es un nuevo elemento y no corresponde ser analizado. ¿Por qué? Porque si yo he planteado desde mi alzada solo un agravio, la administración ha respondido sobre ese agravio y se ha resuelto sobre el mismo. Pero si ahora planteo uno nuevo, la administración, ¿qué chance tiene para defenderse? No tiene ninguna. Y ahí estaríamos vulnerando a la administración o viceversa. ¿Ya? La administración tal vez incluye un nuevo elemento, ¿ya?, sobre el cual ustedes no han tenido conocimiento. Ni siquiera está en el acta impugnado. Entonces, de igual manera, no le va a dar curso a la administración. Otro detalle también al momento de interponer el jerárquico es fijar su domicilio, donde se va a practicar la notificación. Para ello tenemos acá una sentencia constitucional, la 972/2015, donde como ejemplo tenemos que el memorial que ha presentado esta persona fue presentado, se ha admitido, se tuvo por señalado su domicilio, ¿ya? Ahora bien, no se advierte que con posterioridad el accionante hubiera constituido otro domicilio procesal, por lo que la administración tributaria procedió correctamente a notificar en dicho domicilio, con la resolución de recurso jerárquico, mientras que en otros actuados las correspondientes notificaciones se realizaron en secretaría. Claro, las notificaciones se han realizado en secretaría normalmente, pero si no me ha señalado un domicilio en su jerárquico, uno nuevo, entonces, a ver, voy a ver en antecedentes, en alzada sí había fijado un domicilio, entonces ahí hay que notificarle. Si en jerárquico no me está fijando otro domicilio, entonces ahí le voy a dejar. Y eso no, y por ejemplo acá le han denegado la tutela. Si en la etapa de alzada han fijado el domicilio, digamos, de un abogado o de un auditor que les esté asesorando, etcétera, y producto de la resolución de alzada, ustedes dicen, no, ya no quiero contar con los servicios de esta persona, voy a buscar a otro. O al final de cuentas yo voy a continuar solo. Y en su jerárquico no han mencionado un domicilio para que se les notifique con la resolución jerárquica, entonces se va a notificar al domicilio de su abogado o de la persona que les está asesorando. No se olviden de mencionar un cambio de domicilio si es que consideran. Si es necesario repetirlo, no hay ningún problema también. Se repiten los memoriales. No se olviden ese detalle. Luego, todavía vamos a continuar con el recurso jerárquico. Ya. Entonces, vencidos estos 10 días que tenemos para las pruebas de reciente obtención, se cuenta con 20 días para alegatos. En conclusiones, puedo solicitar audiencia ante la autoridad general o puedo formularlos de manera escrita. Nuevamente les reitero, no es copiar otra vez su recurso jerárquico.
ya es cerrar ideas, enfatizar sus agravios, ¿ya? Entonces, de manera concreta, precisa. Y luego tenemos, si amerita también el caso, un auto de ampliación que va a ser notificado a las partes. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó. Yeah. Bueno, entonces, una vez de que se procede a ver, espérame un momentito, ¿dónde está el procedimiento? ¿Qué pasó? Ahí está. Ya. Las formas de resolución de la misma manera, revocatoria, confirmatoria o anulatoria. ¿Ya? Conforme al artículo 212 del Código Tributario, nuevamente podemos ver algunos ejemplos acá en la página de la IT. Así al azar, este. He dispuesto la IT. Está confirmando la nulidad que ha dispuesto la ARIT Santa Cruz a objeto de que se dicte una nueva vista de cargo. ¿Ya? En etapa de alzada se ha detectado un vicio y ese vicio ha sido confirmado por la autoridad general. Ahora veamos, miren, el gobierno municipal de Cochabamba. He dispuesto a confirmar también, en este caso ha confirmado la revocatoria total de la resolución determinativa. Es decir, que Alzada ha verificado los antecedentes y ha dispuesto la revocatoria de la resolución determinativa y ese pronunciamiento de Alzada ha sido confirmado por instancia jerárquica. ¿Y esto en función a qué? Declarando prescritas las facultades para controlar, investigar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 8, 9, 10. Esto de un inmueble. Veamos un ejemplo ahora del Servicio de Impuestos Nacionales. Está confirmando, manteniendo firme y subsistente la resolución determinativa. Esto ha planteado agravios, obviamente, el contribuyente. En este caso es Wilson Edwin Claros Ayaviri, en su recurso jerárquico. ¿Ven? Un detalle. A diferencia del recurso de alzada, donde ni bien se admite, se notifica a la administración para que responda, en etapa jerárquica, cuando ya se radica el expediente, no hay una notificación a la otra parte para que responda. No hay esa figura de responde a recurso jerárquico. ¿Ya? Si lo planteó el contribuyente, la administración no va a responder. O se interpuso la administración, el contribuyente no va a responder, porque esa etapa no está prevista en el Código Tributario. ¿Dónde entonces objetaré algunos de los agravios que ha formulado cualquiera de las partes? ¿Dónde creen en qué etapa creen ustedes que puedo plantear algunas objeciones al recurso jerárquico? Ojo, no respondiendo, pero sí refutando.
Nada, ¿no se imaginan? Bueno, en la etapa de alegatos, acá puedo objetar, digamos, algunos elementos del jerárquico que esté planteando cualquiera de las partes. Puede indicar de que en función al agravio que está planteando, no sé, la administración aduanera, solicito que se ratifique el pronunciamiento de la resolución de alzada toda vez de que ha verificado correctamente los antecedentes. Es decir, estás queriendo, estás indicando que el pronunciamiento de la ARIT es correcto y te favorece, y que los argumentos de la administración en este ejemplo no son errados, ¿ya? Pero no es una respuesta como tal. Justamente está esta etapa de alegatos para nuevamente hacer énfasis a que los agravios del recurrente no son evidentes, y en ese sentido piden que se confirme la resolución del recurso de alzada, porque obviamente te conviene, ¿no? Es en esta etapa en la que pueden formularlo de esa manera, ¿ya? Continuemos. Si gustan, vemos otro ejemplo más. Y a ver, gobierno municipal de Santa Cruz. ¿Qué ha pasado acá en Santa Cruz? Tenemos que estar anulando la resolución de alzada. Este es un ejemplo distinto. En el anterior vimos que ha confirmado la nulidad que ha dispuesto la resolución del recurso de alzada. Pero ahora la general está anulando la resolución de alzada con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la resolución de alzada, a objeto de que la misma emita un nuevo pronunciamiento respecto a lo planteado al sujeto pasivo en su recurso de alzada. ¿Qué sucedió acá? Hemos formulado, digamos, 5 agravios en la instancia de alzada. Y la ARIT se ha pronunciado sobre 4. Yo planteo mi jerárquico y digo, a ver, la ARIT no se ha pronunciado sobre mi 5º agravio. La general verifica, evidentemente. Lo que haya resuelto la instancia de alzada no va a ser objeto de análisis en el fondo, sino primero vamos a ver si efectivamente no se ha pronunciado sobre ese 5º agravio. Y analizado el mismo, da este resultado: anular la resolución de alzada a objeto de que se pronuncie sobre los aspectos planteados en el recurso de alzada. Si les pasa algo parecido donde comprueban que la ARIT no se ha pronunciado sobre un agravio, pueden plantear el jerárquico. A ver, veamos cómo has resuelto primero la resolución de alzada. A ver, 298-2021. Vamos al contribuyente. Industrias Madera Suto. Industrias Madera Suto, sí. ¿Cómo has resuelto? A ver, la alzada estaba anulando la resolución administrativa emitida por el gobierno municipal de Santa Cruz. Pero la autoridad general no se va a pronunciar si es que esa nulidad estaba
ha sido evidente o no, mientras no se pronuncie sobre todos los agravios la ARIT Santa Cruz. ¿Ya? Son a veces un poco complicaditos de entender ante una situación así, pero por lo que he podido trabajar en la general, ya me doy cuenta qué es lo que ha pasado, y por eso es que esto justamente no se ha analizado íntegramente el recurso de alzada. Ya. Veamos un ejemplo más. A ver. Este del Servicio de Impuestos Nacionales. Está anulando nuevamente hasta la resolución de alzada para que se pronuncie de manera fundamentada sobre todos los aspectos planteados. Ve, otra vez, la ARIT ha omitido algún agravio del contribuyente y por ende no puede continuar con el análisis mientras no se tenga un pronunciamiento al respecto. Ahora, acá tenía un jerárquico muy interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Miren este caso. Está anulando obrados hasta el auto de admisión del recurso jerárquico para que la ARIT Cochabamba disponga el rechazo del recurso jerárquico. ¿Por qué? Veamos qué ha pasado. Aquí está. Considerando el análisis del Tribunal Constitucional, ya habíamos visto esta sentencia constitucional, se tiene que el cómputo del plazo improrrogable de 5 días para que la administración subsane su recurso inició al día siguiente de la notificación en Secretaría. Es decir, cuando se le ha observado su recurso jerárquico, se le ha notificado en Secretaría de la ARIT Cochabamba. Entonces, se le ha notificado el 13 y vencía el 19 de mayo. No siendo aplicable el plazo de distancia, puesto que el auto de observación fue válidamente diligenciado en Secretaría, además que el memorial de subsanación fue presentado el 25. ¿Ya? En el mismo lugar del recurso que su recurso jerárquico y ante el mismo servidor público. Sin embargo, a la fecha, el término otorgado por ley ya había culminado, debiendo haber sido rechazada la subsanación en virtud del 198. Vámonos acá. Ha interpuesto dentro del plazo de 20 días. Se le ha observado y se le ha dicho, tienes que subsanar esto. Y su memorial con el cual estaba subsanando ha sido presentado fuera de los 5 días, argumentando el plazo de distancia, que como habíamos visto, no va a proceder. Y en función a eso, la AJIT ha dispuesto que se anule hasta el auto de admisión, debiendo en todo caso disponerse el rechazo. ¿Por qué? Porque ha sido subsanado fuera de los 5 días que prevé el Código Tributario. Son situaciones distintas que se presentan, no les puedo decir una fórmula exacta para cada caso, pero esto va a depender de qué manera se defiende el contribuyente ante un pronunciamiento de la administración. Y posterior al mismo,
contra la resolución de alzada, cómo está formulando agravios. Me ha tocado ver en el que en instancia de alzada han presentado 4 agravios y la regional ha resuelto sobre los 4, pero en etapa jerárquica solamente está objetando, es decir, está atacando una de esos 4. Entonces la general no se va a pronunciar sobre los otros 3 porque no hay ninguna objeción, ningún agravio, solamente sobre 1 se analizará el mismo y bueno, se confirmará o se revocará, etcétera. ¿Ya? ¿Será por descuido? ¿Será porque piensan de que no importa lo que plantee en el jerárquico, igual la AJIT está obligado a analizar todo? Pero no es correcto ese pensamiento, porque no va a proceder de esa manera la AJIT. ¿Ya? Es mejor que continúen con su defensa si es que consideran que aún siguen siendo vulnerados sus derechos, o si están conscientes de que, bueno, cierto, no había sido procedente mi objeción de nulidad de notificación, pero voy a seguir defendiéndome sobre la depuración del crédito fiscal, sobre la multa que me han interpuesto, sobre el contrabando que me han impuesto. Ya está bien, me habían notificado bien, ya, ¿para qué voy a seguir defendiéndome sobre esto si al final no me van a dar la razón? Pero sobre esto sí, es injusto. Entonces pueden seguir planteando su jerárquico sin dejando a un lado un agravio que al inicio ustedes consideraban quizás se les iba a otorgar la razón. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? A ver, tal vez se les idea alguna consulta mientras llamo lista. César Alvis. Nada. Juan Barreto. Nada. Andreina Chuquimia. Presente. Ok. Cireli Garrido. Presente, doctor. Ya. Rosa Guardia. Silvia Lema. Presente. Ya. Rolly Mendoza. Presente, doctor. Ya. Lourdes Mollo. Presente, doctor. Vilma Ramírez. Presente, doctor. Carminia Arreña. Presente, doctor. Querubín Rivero. Presente, doctor. Omar Salces. Presente, doctor. Y Cristina Sonco. Presente, doctor. Ya. Mildred Maldonado, la anterior Presente. clase, no sé si estabas, he visto en la captura de pantalla y no vi tu apellido. ¿Estabas presente? Estaba doctor, solo tenía problemas de audio y eso escrito en el chat. Ya.
Ok, entonces ya te estoy colocando en la lista. Ya, doctor, gracias. Ya. César Alvis, no está, ¿no ve? Última llamada. Igual, Juan Barreto. Y Rosa Guardia. Bueno. Ok, ¿no tienen alguna consulta más del recurso jerárquico? Ya me olvidaba. Igual pueden solicitar la rectificación y aclaración una vez de que se les ha notificado. Esta notificación va a ser en su domicilio en el que hayan mencionado. Puede ser en su domicilio particular o puede ser en su domicilio procesal, ¿ya? A partir de ese momento tienen el plazo de 5 días para solicitar esta rectificación y el auto de rectificación se va a emitir en el mismo plazo. Se los va a notificar esto, pero en secretaría, ya no de manera personal. Ok, por lo que no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la demanda contenciosa administrativa. Bueno, esto para los que no son abogados va a ser un poquito complicado comprenderlo, pero lo voy a hacer de la manera más clara posible. Esta demanda contenciosa administrativa se la plantea contra la resolución del recurso jerárquico. Esto en un plazo de 90 días. Para ello tenemos la normativa, el artículo 10, parágrafo 2 de la ley 212, los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil. Esta parte del Código de Procedimiento Civil es aplicable según la ley 439, ¿ya? La nueva ley procesal civil, ¿ya? Este código ya dejó de ser aplicable, salvo estos artículos que aún por disposición de la nueva ley procesal civil los mantiene vigentes. Luego tenemos el artículo 70 de la ley 2341, los artículos 4 y 6 de la ley 620. Ahora, ¿qué nos dice la jurisprudencia constitucional sobre esta demanda? No existe prohibición normativa para interponer contra una resolución anulatoria, ¿ya? Como habíamos visto en los ejemplos de los jerárquicos, supongamos contra esta que está anulándose hasta el auto de admisión y su correspondiente rechazo. En este caso, sí puede interponer una demanda contencioso administrativa. No necesariamente tiene que ser una resolución confirmatoria o revocatoria, pues en ambos se entiende que ingresó al fondo. Pero en una anulatoria donde no se ha ingresado al fondo toda vez de que se ha evidenciado algún vicio procesal, la norma no dispone algún elemento que prohíba interponer una demanda contencioso administrativa. ¿Ya? Luego tenemos las sentencias, esto del Tribunal Supremo de Justicia y algunas del Tribunal Constitucional, donde nos indica que la demanda no puede ser una reiteración de los argumentos del recurso de alzado jerárquico, pues debe ser una crítica legal a la resolución impugnada. Como les comenté que el jerárquico
el recurso jerárquico no puede ser una copia de los argumentos de mi recurso de alzada, lo propio sucede en esta demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia. Voy a criticar, voy a objetar, voy a refutar la resolución de recurso jerárquico. El pronunciamiento que se haya emitido en el mismo va a ser objetado, ¿ya? Y explicaré cómo han sido vulnerados mis derechos y garantías. Ok. Continuamos. Estas sentencias constitucionales, que ustedes la pueden ver en la página del Tribunal Constitucional, nos indica que este juicio es ordinario de puro derecho, en el que se analiza si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales. Verifica obviamente el Tribunal Supremo de Justicia si es que las normas con las cuales ha sido resuelto en instancia jerárquica han sido correctamente aplicadas. Y bueno, puede también analizar la prueba en función a la normativa que se ha empleado al respecto. Realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la administración, es decir, que puede revisar desde el acto administrativo qué es lo que ha sucedido, el pronunciamiento de alzada, el pronunciamiento del jerárquico. Entonces, hace un análisis integral del procedimiento y se interpone ante el Tribunal Supremo de Justicia dentro de los 90 días de notificada la resolución de recurso jerárquico. Estos 90 días son corridos, son plazos fatales. Ahora ya no estamos bajo las disposiciones del Código Tributario, sino ahora estamos bajo las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo. Lo que les decía, en los 90 días, si el último día es inhábil, pasa al día siguiente hábil. Ya se tiene ya jurisprudencia al respecto. Se ha dado un caso en el que el día 90 se decretó en Sucre un feriado, ¿ya? Y bueno, es un feriado departamental. Ese hecho tal vez no lo conoce un contribuyente de Santa Cruz, no lo conoce la administración del Beni, no lo conoce el afectado en Oruro. Y esta demanda sí o sí se la interpone en Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia. No se la interpone contra la autoridad general para que remita obrados a Sucre. No. Ustedes tienen que viajar hasta Sucre. El afectado, la administración o el contribuyente debe viajar ante el Tribunal Supremo de Justicia y presentarlo en ventanilla formulando esta demanda. Se tiene la obligación de notificar al tercero interesado, es decir, si vemos un ejemplo de acá del jerárquico. Veamos este, a ver. Está confirmando alzada y ha revocado totalmente la resolución sancionatoria. Si revocó, ¿quién está siendo perjudicado? La Aduana Nacional. Ahora, si la Aduana Nacional va a interponer esta demanda contenciosa administrativa, lo va a hacer contra la resolución de recurso jerárquico. ¿Y quién es el tercero interesado? Miriam Clara Halcón del Castillo. Esta es la persona, un tercero interesado. Me explico. El conflicto va a ser entre la Aduana Nacional
porque está siendo afectado con el jerárquico versus la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Pero en medio tenemos un tercero que puede ser afectado producto de esta demanda, y esa es, en este ejemplo, Miriam Claro Halcón del Castillo. Cuando se interpone la demanda, sí es necesario que el demandante haga notificar a este tercero interesado, porque la sentencia que se emita producto de esta demanda puede afectarle. ¿Ya? Bueno, ya hemos pasado las 9. Son unos detallitos más que vamos a ver la próxima clase de la demanda. Y bueno, para que quede clara la idea de cómo se debe interponer y qué requisitos. ¿Ya? Si hay alguna consulta hasta donde hemos avanzado. Doctor, Sí, dígame. tengo una consulta acerca de los foros y la tarea. ¿Nos puede explicar cómo tenemos que hacerlo, por favor? A ver. ¿Dónde Estimado, está el foro? estimado licenciado, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches a todos los participantes. Justamente quería conversar acerca de la tarea. Mil disculpas, licenciado, que lo interrumpa. Por razones internas, que ya le voy a explicar al docente, por razones de fuerza mayor, teníamos una actividad de 25 puntos, que era la tarea, ¿verdad, doctor? Sí. Esa tarea se va a suspender, la vamos a suspender para la segunda semana. Internamente yo voy a conversar con el docente, pero esa tarea se suspende. Ahora, estimado doctor, ¿les podía explicar acerca de los foros? Ya, muy bien. Voy a ingresar al aula y enseguida les explico. Ok, a ver. El primer foro. Ya. Voy a compartir esta pantalla. Tenemos acá, a ver, la página, el primer foro. Considera acertado el criterio del Tribunal Constitucional respecto del plazo de instancia para interponer el recurso de alzada. Esto lo habíamos visto en la primera clase, si más no me equivoco, donde estábamos viendo que en algunos casos sí acá lo vemos. Los aspectos importantes del plazo de distancia lo tenemos en el artículo 21, parágrafo 3 de la ley 2341, y para ello se mencioné una sentencia constitucional. Ahora, ustedes pueden indicar si es que es acertado el pronunciamiento del tribunal, en función de que sí se le debiera dar 5 días más al contribuyente para que plantee su recurso, u otros dirán no. Ahora ya hay los medios, puede viajar por avión, puede viajar por flota. Otro dirá, no, es que hay comunidades alejadas y que los vías de acceso son complicados, entonces debiera darles 5 días más. Requiero una opinión. Acá no hay opiniones correctas o incorrectas. Ya es justamente un foro de comentario en función de esta pregunta. Y la segunda es: la autoridad de impugnación en diferentes resoluciones establece que la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos resulta pertinente, ¿ya? En los recursos de alzada o en los recursos jerárquicos, sea la administración o el contribuyente mencionan: solicito se tome en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o el auto supremo número tantos que ha resuelto de la misma manera al presente caso. Pero la autoridad de impugnación tributaria le indica que
las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, acá están, no son fuente de derecho. Porque las únicas fuentes de derecho son la Constitución, los convenios, las leyes, los decretos y demás disposiciones. Bajo este código, bajo este artículo, la AIT indica que no va a pronunciarse sobre esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿ustedes consideran que es correcto lo que dice la AIT? O tal vez ustedes consideran no, más bien debiera pronunciarse sobre eso. Ya hay líneas sobre un caso parecido y debiera considerar. Otros dirán no, porque es correcto que se aplique la norma. Y si la norma no contempla como una fuente de derecho, entonces debiera descartarse la jurisprudencia mencionada. Va en ese sentido. Entonces, tampoco requiero, digamos, un análisis a profundidad, buscando, mencionándome jerárquicos o cosas así. No, una opinión que tengan en función a estas dos interrogantes. ¿Ok? ¿Se comprendió? Eso sí, doctor. Con Sí, doctor. respecto al foro 2, ¿Al foro 2? sí, por favor. Ya. Ok, a ver, veamos el foro 2. Ya. Acá tenemos, el contribuyente tiene 2 vías de impugnación definidos de impugnación de los actos administrativos de la administración, recurso de alzada y o demanda contencioso tributaria. Este foro 2 va a ser en función a lo que veamos la próxima semana también, porque ahora no hemos visto la demanda contencioso tributaria. Pero ¿hasta cuándo les fecha límite? Es hasta el 19. Hasta el día domingo. Hasta el día domingo. Pero no hemos visto todavía la demanda contencioso tributaria. Entonces, ¿lo podemos posponer? Doctor, lo que puedo hacer es conversar con la persona de sistemas y decirle que el tema de los foros lo podamos alargar hasta el siguiente domingo. Sí, mejor, para que no haya ese conflicto, porque no hemos avanzado todavía a este punto. Y en función a eso, bueno, si se le notifica al representante de una sociedad con una resolución, ¿cuál de las 2 vías de impugnación elegiría? Vamos a ver contra qué actos también se acepta la demanda contencioso tributaria, y en función a eso ustedes dirán, sí, le corresponde esta vía o le correspondería esta otra vía de impugnación. ¿Ya? Y la segunda interrogante: considera correcto exigir el cumplimiento del 81 ante pruebas de reciente obtención. Fundamenta su respuesta. Habíamos visto que hay ciertas ocasiones en las que se puede presentar pruebas de reciente, esta palabra misma lo menciona, reciente obtención. Y bueno, ustedes que consideran que esas exigencias del 81 son tal vez muy ritualistas y va en contra del debido proceso y de un derecho a la defensa, o consideran de que si la norma previsto debe darse cumplimiento, en caso contrario, ni la administración menos la AIT debiera pronunciarse sobre la prueba presentada. Entonces, esta segunda interrogante va en función a eso. Si responden con alguna jurisprudencia, bien. Si no, no hay ningún problema. Lo que sí es, lo que quiero es un criterio, es una opinión, ¿ya? ¿Alguna consulta más?
Bueno, con esto cerraremos y nos vemos la próxima clase el día lunes. Doctor, buenas noches. Gracias. ¿La tarea se suspende? Sí, como había mencionado. Perdón, eso les quería mencionar ahorita, ¿no? Quería recordarles lo que les acabo de decir. Entonces, el tema de los foros lo vamos a ampliar, no ahora, el día lunes, seguramente el domingo vence, pero el día lunes, antes del mediodía, le voy a pedir que amplíe hasta el siguiente domingo, el tema de los foros. Y la tarea que ya estaba en la plataforma y que ahora ya no está visible para ustedes, esta tarea la vamos a asignar para la segunda semana. Eso yo lo voy a conversar internamente con el docente. Seguramente vamos a cambiar la actividad que teníamos, pero va a valer los mismos 25 puntos, pero ya no va a ser para este fin de semana, sino va a ser para la siguiente. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Dicen los foros 1 y 2 va a ser los que se van a extender o solo el 2. Los 4. Los primeros 4, es decir, porque son 4 preguntas, ¿verdad? En el foro de la primera semana... Perdón, que corten, licenciada. Me acaba de llamar Andrés y dice que no sé qué tiene algo de su trabajo, que está complicado, me ha dicho que se lo pida permiso. No le entendí la palabra que usó porque me ha llamado. Estimado, por la licencia se da internamente, y el alumno se tiene que comunicar. Le agradezco mucho, si no me equivoco, ¿quién me habló? La alumna Lema, ¿verdad? Le agradezco mucho y me voy a comunicar con el estudiante, pero en otra, no importa, si están ocupados, cuando acabe la clase me escriben y me dicen que han tenido un problema. Como ustedes ya saben, una licencia en el módulo no hay ningún problema. Entendemos que por razones de trabajo, o por alguna razón de fuerza mayor, pueda que no asistan. Ustedes son de los diplomados que tengo, ustedes son los más puntuales y los que siempre asisten, así que no se preocupen. Pero eso sí que quede claro en el tema de las 4 preguntas del foro, y la tarea lo vamos a postergar para la siguiente semana para que tengan más tiempo, como indica el docente, porque hay ciertos temas que no han visto todavía, entonces lo vamos a postergar para que puedan entregar hasta el día domingo, antes que acabe. Gracias. Hay más tiempo ahora. Sí, ahora sí hay más tiempo. Gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Pasen un lindo fin de semana y van a estar libres, que no tienen tarea. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor. Sí. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Igualmente, doctora. Gusto verla. Hasta el lunes.